Domingo primero después de Epifanía, el niño perdido y encontrado en el templo, 1963, el fin del hombre es la contemplación, dijo Aristóteles. Por eso el hombre está continuamente tentado de contemplación. Y por eso Dios mandó en su ley que un día a la semana, el hombre no hiciera nada, pues cuando el hombre no hace nada, enseguida se pone a pensar. Es cierto que mandó también en ese día el culto divino, pero el culto divino no es más que un instrumento de la contemplación. Los filósofos no necesitan este mandato divino, porque su gusto más entrañable es no hacer nada. Al hombre le gusta pensar, pero siempre tiene mucho que hacer, así que una vez a la semana, nada, bajo pena de pecado, y a esto le llamó Dios santificar las fiestas, hacerlas santas. Usted le dice a cualquiera, el hombre ha sido creado para la contemplación, y el tipo hace una mueca y dice, no me gusta nada. Eso debe ser muy aburrido. El cielo debe ser un aburrimiento. Y enseguida se levanta de su silla y se va al cine. ¿Y el cine qué es? Es una contemplación. En el cine nos ponen delante una cantidad de imágenes que tienen un sentido y se pueden entender sin esfuerzo, y eso divierte a la gente, aunque a mí, por ser viejo, ya no me divierte. Porque lo más grande que tiene el hombre es el entender, las entendederas. Lo que no le gusta al hombre es estudiar, pero entender, eso le gusta a todos. El Evangelio de hoy dice que María Santísima conservaba todas estas palabras en su corazón, es decir, las contemplaba, las meditaba, entendiéndolas más y más. También dice que sus padres no entendieron esta palabra, es decir, la quedada del niño Jesús en el templo, que en el último misterio gozoso del rosario llamamos la pérdida y hallazgo del niño Jesús en el templo. Es un misterio, por eso de momento no lo entendieron. Porque se quedó el niño de 12 años en el templo. Él dijo la razón. Las cosas que son de mi padre son primero de todo para mí. Esto no tiene dificultad. Su padre era el Eterno Padre, San José era su padre legal, adopcional, fingido digamos, y había llegado a la edad de 12 años en la cual el israelita se convertía en hijo de la ley, o sea, de su religión. Había una ceremonia religiosa que correspondía a nuestro sacramento de la confirmación, el paso del niño al hombre, la aceptación consciente de su religión, la cual cuando niños aceptamos in fide parentum, en la confianza a nuestros padres. En esta ocasión, Jesús de Nazaret hizo su primera manifestación como Mesías. Después de eso se cayó durante 18 años, antes de eso tampoco sabemos nada de él, y de su infancia, después de la huida a Egipto, menor de 2 años. Que Jesús se quedara en el templo, disputara con los doctores de la ley y los dejara asombrados de su sabiduría, no tiene dificultad, Dios servido el primero, decía Juana de Arco, incluso antes que los padres. Este episodio del niño Dios suelen contarlo a los que tienen vocación religiosa y sus padres se oponen a ella, diciéndoles que si es un llamado de Dios, primero está Dios, y tienen razón. Los padres no deben oponerse a la vocación religiosa de sus hijos sino solamente probarla, es decir, convencerse de que es verdadera. Hoy día por regla general se oponen, y es un abuso. En otros tiempos, se propendía más bien al abuso contrario, había padres, sobre todo entre la nobleza, que forzaban a sus hijos segundones, a entrar en un convento, pues como decían los españoles iglesia, mar o casa real, que eran los 3 mejores oficios, la marina, la corte del rey y el sacerdocio. Alejandro Manzoni contó en su novela Primer Promessi Sposi, Los Prometidos, que es la mejor novela que hay en italiano, o digamos la única, la miserable historia de la madre Gertrudis a la cual obligaron sus padres a hacerse monja, y después de monja hizo un gran desaguisado, un crimen, o más de uno. No hay mucho peligro de eso ahora. Pero también en aquellos tiempos se oponían los padres a veces a la vocación de sus hijos como vemos en las vidas de Santo Tomás de Aquino y San Francisco de Asís. A Santo Tomás lo encarcelaron, y lo maltrataron sus hermanos porque quería hacerse dominico y no benedictino, como quería su madre, es decir, abad benedictino, es decir, señor feudal de 5.000 acres de tierra, grandes cultivos y 200 o aguda 300 monjes bajo su obediencia, como convenía al orgullo de los condes de Aquino y de la alemana. Condesa Teodora, y no un mendigo como eran los dominicos en aquel tiempo. Y de San Francisco tenemos la historia humorística de que cuando se hizo un mendigo por amor a Jesucristo, su padre, rico mercader, se consideró deshonrado y se enojó muchísimo, y fue al obispo a quejarse. El obispo llamó al joven Francisco y lo exhortó a obedecer a su padre, y de una palabra en otra llegó a enrostrarle diciéndole, si hasta esos vestidos que tienes puestos son de tu padre. Y entonces Francisco se desvistió, tomó los vestidos y los tiró a los pies del obispo, y le dijo que los devolviese a su padre. Y se fue desnudo, cosa que no conviene hacer hoy día. Así cuentan las florecillas de San Francisco. ¿Cuál es la dificultad en este evangelio?
La dificultad es porque Cristo no les dijo nada a sus padres, y les dio ese dolor inútil a la Virgen, cortándose solo. Es creíble que la Virgen le hubiera negado el permiso, si él le dijera que tenía que quedarse en el templo 3 días por un servicio de su Padre Celestial. De ninguna manera, es creíble. Entonces, ¿por qué no se lo dijo? La respuesta es, porque no pudo. Los sacerdotes le dijeron que se quedara, y él obedeció a Dios en los sacerdotes sin más trámites. ¿Y a dónde consta eso? Consta, porque no hay otra solución posible, de otra manera, Cristo les hubiese dado a nuestros chicos un notable ejemplo de desobediencia a sus padres. Además, él mismo indica esto, según creo, en la respuesta que dio a la Virgen. La Virgen le dijo, ¿por qué hiciste esto? Tu padre y yo te buscaban, unos con dolor, entre los parientes y conocidos, dice el evangelista que lo buscaban. Y él dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Cómo por qué te buscábamos? ¿Por qué me buscabais allí, entre los parientes? ¿No sabíais que yo en las cosas de mi padre tengo que estar, que teníais que buscarme derechamente aquí en el templo? Ese es el sentido de la respuesta de Cristo. Si ese no es el sentido, no tendría ningún sentido. ¿Por qué me buscabais, como no lo habían de buscar? Era obligación de ellos buscarlo. La Virgen y San José aprendieron algo del pequeño maestro, lo mismo que los doctores, aunque de momento no entendieron. La obligación de los hijos es honrar padre y madre, palabra que comprende todo, obedecerlos, ayudarlos y respetarlos. Es el quinto o el cuarto mandamiento, según cómo se distribuyan los mandamientos, pero de cualquier modo, está en la primera tabla de Moisés, que son los mandamientos para con Dios, la segunda tabla son los mandamientos para con el prójimo, porque los padres para el niño representan a Dios. Hay que honrar al padre, no porque sea excelente, o bueno, o regular, sea como sea, sino porque me representa a Dios. Dios me dio la vida por medio de él. Ningún hijo tiene derecho a despreciar, juzgar o condenar a su padre, aun en el caso de que la justicia humana lo condenara como criminal. Claro que también los padres deben respetar a sus hijos, respetar la voluntad de Dios en ellos. Hace poco, en Lieja, de Bélgica, país católico, un tribunal absolvió y dio por inocente a una madre que mató a su hijo porque había nacido deforme. Se hizo como Dios con respecto a su hijo. La madre puede haber obedecido a un impulso de locura, aunque egoísta en el fondo, pero el tribunal, un jurado de 10 personas, y un juez del rey, el tribunal, es una linda muestrita de cómo andan las cosas en este mundo mundano de hoy.